Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión un estudio muy interesante, un estudio de orden teológico, de orden histórico y también cotejado con la palabra de Dios, con la Biblia, sobre lo que es la Didache, un documento importantísimo que tiene que ver con todo lo que es la iglesia primitiva y también de una manera muy especial con lo que es los mismos inicios, los mismos albores del catolicismo. Y lo vamos a hacer como me gusta a mí, con pruebas, como siempre lo hago, pruebas en físico de mi biblioteca personal. Voy a utilizar este importantísimo libro de Justo L. González que se llama Historia abreviada del pensamiento cristiano. Es de una editorial cristiana que es la editorial CLIE y lo vamos a hacer también a la par con esta que es una Biblia católica. Vamos a hacer unas referencias de la Biblia latinoamericana de la editorial del Verbo Divino. Para los que no saben quién es Justo L. González, que ya lo he citado anteriormente, algunos apologistas lo citan, erudito, en el mundo evangélico, porque en mi calidad de teólogo católico voy a hacer este video sobre la Didache, no de una fuente católica, lo podría hacer de mi biblioteca, de todos los libros que tengo sobre patrística, de libros católicos, pero lo quiero hacer porque me parece importante el criterio de Justo L. González, quien es un erudito que vive actualmente, estudió en el Seminario Evangélico de Teología, o sea, es un teólogo en Matanzas, Cuba, y después tuvo un doctorado, se doctoró en teología también en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, uno de los principales seminarios donde se forman pues los pastores, los teólogos, los evangelistas de diferentes ramas evangélicas. Por eso es que es importante este libro, porque como decía anteriormente, es el criterio de alguien que no pertenece al catolicismo, que con su honradez, con su objetividad, con su erudición sobre el tema, como mismo lo dice este libro, sobre lo que es la historia del cristianismo primitivo. Y vamos a mirar a ver cómo de una manera también muy clara, de una manera muy nítida, vamos a ver cómo también se habla de lo que es la importancia de lo que fue la jerarquía eclesiástica y lo que es también la autoridad de lo que es el magisterio eclesiástico de la Iglesia católica, apostólica y romana. Como lo estamos haciendo, estamos hablando de una obra que es mediados del siglo I, o sea, tiempo de la pues, que se conoce como la Iglesia Apostólica, que muchos de los apologistas sobre todo no pueden negar, porque a veces por su celo anticatólico quieren ver a la Iglesia Católica como Bailón la Grande, como que la Iglesia, cuando es con estas pruebas, sobre todo del mundo evangélico, pruebas de alguien que es de una alta, la cuestión se diluye, la cuestión pasa a un segundo plano. Por eso es que este video es público, como siempre lo hago yo. Doy la libertad para que cualquier apologista evangélico, después de dar todas las pruebas, lo pueda analizar, y también si estoy errado, porque errar es de humano, si estoy errado, si he dicho algo contrario, pues puedan hacer las diferentes aclaraciones del caso, porque lo va a hacer de una manera textual como aparece. 27, vamos, aquí está, ya lo tengo todo subrayado porque ya lo estudié anteriormente, en la página 28 y la página 29, de, como le digo, lo vamos a hacer de manera textual sobre lo que piensa este historiador y teólogo de la iglesia metodista. Dice así sobre la Didache. La Didache, o también es conocida como doctrina de los 12 apóstoles. En días pasados, una apologista católica, Betty Valenzuela, dijo pues de una manera errónea, tal vez no tenía en ese momento la suficiente claridad, de que la Didache era conocida como la Biblia de los Apóstoles. No, no es conocida como la Biblia como tal, pero sí es conocida como un documento que se hace
referencia a la doctrina de los 12 apóstoles, o también en el mundo católico es también conocido como el primer catecismo, o sea, el primer manual de doctrina cristiana, que tiene que ver, como decíamos también, a la par en que se estaba escribiendo, estaba haciendo el o sea, el corpus, o sea, el canon de todos los libros del Nuevo Testamento. La didaje o doctrina de los 12 apóstoles es un término griego. Didaje quiere decir doctrina o enseñanza. Constituye, sin lugar a dudas, uno de los dos descubrimientos literarios, no te se ven como dice Justo León González, un documento literario muy importante en los tiempos modernos, como decíamos, relacionado con los cristianos primitivos. Olvidada durante siglos en antiguas bibliotecas, esta obra fue descubierta en Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul, en Turquía, en el año de 1873. Y para esa misma época, lo que fue finales del siglo XIX y también principios del siglo XX, se hicieron muchos descubrimientos. Ustedes pueden, los que quieran investigar también, lo que es el Códice Sinaítico también, que se descubrió también en un monasterio ortodoxo griego, en el monte Sinaí también, en el cuarto de reflujo, como decía, el cuarto de San Alejo también, un códice muy importante también en griego, sobre todo lo que es el Nuevo Testamento. Y también para esa misma fecha, ya a principios del siglo XX, también se descubrieron también lo que son documentos importantísimos, como es, por ejemplo, los documentos de los esenios del Qumran, de los que tienen que ver también con algunos textos veterotestamentarios. O sea, de ese mismo periodo data lo que es el descubrimiento de la DG, y dice también Justo León González que parece haber sido escrito a final del siglo I o principios del siglo II, aunque algunos eruditos también fechan la DG entre los años 70, inclusive entre los años 70, 80. Sale también lo que son también los evangelios y lo que es también todo lo que es también todo lo que es ya finalizando lo que conocemos como el canon neotestamentario, tal vez dejando a un lado lo que ya el compendio jovánico, también la carta a los hebreos, que ya son más o menos de los años de final de los 80 o 90 o incluso hasta principios del siglo segundo, y donde fue redactado la DIAG, dice Justo León González, la posición sería entonces, y algo muy importante que quiero que ustedes noten, de unas pequeñas comunidades, son comunidades cristianas, que podrían ser en Siria o en Palestina. Y quiero que pongan mucho cuidado en Siria o Palestina, sobre todo vamos a mirar de Siria. Comunidades cristianas, no comunidades gnósticas, ni comunidades judaizantes, ni comunidades judías, no, comunidades cristianas, siglo mediados, finales del siglo I. Aparte de las corrientes, dice, apartada de las corrientes centrales del pensamiento cristiano. Así quedaría resuelto la más grande dificultad que hayan los eruditos al tratar de determinar el origen y la fecha de composición de esta obra, que radica principalmente en el contraste entre la proximidad de esta obra con los tiempos apostólicos en ciertos aspectos. Vamos a mirar a ver en qué aspectos también la didaje concuerda con mucha de la doctrina que aparece, como decíamos, en los textos neotestamentarios, y la distancia que en otros aspectos la separa de los apóstoles. Aquí es importante porque, claro, él en su visión como un erudito protestante, como un teólogo, él habla también porque ellos, entiéndase bien, que solamente la Iglesia Católica reconoce que tenemos dos fuentes de autoridad divina, y para eso es este video, porque mi pensamiento es como un teólogo católico. Yo no soy un hereje como algunos apologistas católicos me han querido tildar, difamándome, calumniándome, que soy un protestante infiltrado, que ya voy al salto del protestantismo, una de esas cosas. Mi fidelidad a la Iglesia Católica siempre la he demostrado, evidentemente con cultura, con educación, alejándome un poco de ese lenguaje a veces soez, agresivo de muchos de los apologistas católicos de las redes sociales. Pero quiero aclarar que esto es interesante porque para algunos apologistas también, con el cual yo he debatido y al cual también voy a etiquetar este video, y al cual también les voy a hacer una invitación si quieren hacer un análisis, como son el apologista anabatista Salvador Barragán, o también el apologista. Ellos miran estos documentos como
Católica no es solamente histórico, sino la tradición cristiana, que para la Iglesia Católica es como ese otro pulmón al lado de lo que es las Sagradas Escrituras. Nosotros pensamos, creemos que el Espíritu Santo sigue actuando, no solamente con los apóstoles, sino en esa misma iglesia que funda Jesucristo y que trasciende el umbral del siglo I. Es algo que ellos lo niegan, es algo que ellos tratan de hacer unas cortinas de humo, tratan de disolver, tratan de sofismas, distractores y todas esas cosas, pero no se puede porque la historia es el mejor testigo de la verdad y lo estamos haciendo y lo vamos a probar de un erudito, de los mayores eruditos del mundo contemporáneo, que es el doctor Justo L. González, que al igual que otro erudito también español, Alfonso Ropero, yo creo que son de los mejores en el ámbito tanto bíblico como histórico. De hecho, ellos sacaron una Biblia que también tiene comentarios sobre lo que es la patrística, los padres de la iglesia, que son personajes que hacen parte de la jerarquía eclesiástica católica de los primeros siglos del cristianismo. O sea, con eso también se derrumba esas posiciones que a veces ellos quieren dar a entender de que no existe sucesión apostólica, de que la iglesia católica no fue fundada sino hasta el siglo IV, porque estamos hablando de casi 3 siglos anteriores. Y vamos a hacerlo con evidencias como me gustan a mí. Entonces, hasta aquí dice que entonces algunas discrepancias, y eso demuestra también que no todo está en la Biblia. Nosotros pensamos que la Biblia es fuente de autoridad divina, inspirada por el Espíritu Santo, pero esa máxima que utilizan los evangélicos de solo Biblia, ese término solo Biblia, eso ya es un invento de ellos, eso viene de Martín Lutero, que se separó de la Iglesia Católica, también un doctor en teología y conocedor de las Sagradas Escrituras, pero cuando él añadió esa cláusula sola, eso ya es un pensamiento personal, y la gran mayoría, todas estas iglesias evangélicas siguen también solo Biblia, pero ese término solo Biblia no aparece. Ni hay un solo pasaje en las Escrituras donde diga que un cristiano tiene que guiarse solamente por la palabra de Dios. Más importante aún, y lo vamos a mirar a ver, la palabra de Dios está cimentada, es parte de lo que es el compendio doctrinal de la iglesia que funda Jesucristo. O sea, la Biblia del Nuevo Testamento, su autoridad recae en lo que es el magisterio de la iglesia cristiana, católica, apostólica, y lo vamos a demostrar con este extracto de Justo L. González. Sigue diciendo, la Didache consta de 16 capítulos que podemos dividir según 3 partes principales. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 6, es lo que generalmente se llama como el documento de los 2 caminos. Mire bien este término, 2 caminos, como veremos más adelante. Este documento se encuentra también en la llamada Epístola de Bernabé, otro también documento de esa misma época, finales del siglo I, mediados del siglo II, lo que se conoce como la Iglesia Apostólica, ese término muy utilizado por historiadores y teólogos tanto católicos como evangélicos, o sea, documentos ya extrabíblicos como la Didache, como decía acá, la carta de Bernabé, también lo que es las cartas de Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna, de Papías de Hierápolis, el pastor de toda esa literatura cristiana es muy importante. Entonces también acá, tanto en la epístola de Bernabé como aquí en la Didache se habla de los 2 caminos, y vamos a mirar a ver a qué se refiere especialmente con ese término de los 2 caminos. Dice, al parecer este documento existe independientemente tanto de la Didache como la epístola de Bernabé. Según él, uno de la vida y otro de la muerte. Eso también es doctrina bíblica. El camino de la vida es el que sigue quienes aman a Dios y al prójimo, que era el resumen que hacía Jesucristo de lo que era la Shema, o sea, el credo de los judíos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesucristo mismo también lo resume como un rabino que él era, como un gran conocedor de todo lo que era la Taná de los judíos, o sea, el compendio de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eso también usted lo puede mirar también en los mismos evangelios, el amor a Dios, y aquí está haciendo referencia también al amor al prójimo, que sigue diciendo, y además evitar el mal en todas sus formas y cumplir con lo que son los deberes cristianos. El camino de la muerte, o sea, el camino de la perdición, está lleno de ¿qué? De maldición, y es el que sigue a aquellos que se entregan ¿a qué? A la mentira. Nótese bien lo contrario de lo que son las virtudes, al vicio, a la hipocresía y la avaricia. Aquí vamos a mirar la primera acotación que yo voy a hacer.
en el libro de Justo L. González, pero yo me he dado la tarea también de ir analizando, como me gusta a mí, ir desmenuzando estos libros y también compararlo con la Biblia, porque también mi especialidad es la teología bíblica, me encanta todo lo que es la Biblia, para que no digan que los católicos no conocemos las Sagradas Escrituras, que la Iglesia Católica llena de fantasías, de tergiversaciones. No, vamos a mirar a ver que lo que está diciendo Justo L. González de ese documento, la Didache sobre los dos caminos, es también doctrina paulina, porque la gran mayoría de los apologistas, ellos son amantes de todo lo que es San Pablo. Entonces, igual para la Iglesia Católica, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, es un gran apóstol, uno de los grandes baluartes de lo que es también lo que fue la forma como doctrinalmente el cristianismo se fue forzando. Entonces, vamos a mirar esto de los dos caminos. Epístola también del apóstol, como decíamos, el apóstol Pablo, un gran teólogo, un gran erudito bíblico, en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, vamos a verlo del 14 al 23. Entonces aquí está, carta a los Gálatas, capítulo 5, del 14 al 23, dice lo siguiente. Lo que aparece en la Didache, vamos también a cotejarlo con lo que es la Biblia. Dice, pues la ley entera, no, mire lo que dice el apóstol Pablo, lo mismo que estaba hablando de la Didache, la ley entera, o sea, la ley judaica, la ley de los hebreos, se resume en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que se llegará a perder todo. Está haciendo relación a lo que decíamos del segundo precepto del amor al prójimo. Por eso les digo, hace énfasis el apóstol Pablo, caminen, aquí aparece el término caminen, lo mismo que aparece en la Didache. Vemos bien cómo este documento de aquí mismo lo dice. Lo que aparece en la doctrina paulina es lo mismo también, esa misma idea central, el camino. Dice, el apóstol Pablo dice, caminen según el Espíritu, o sea, lo que es el bien, y así realizarán los deseos contrarios a la carne. Pues los deseos de la carne, o sea, lo que es malo, lo que está diciendo acá, se opone al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, o sea, si se contraponen los deseos del Espíritu a los deseos de la carne, es porque hay dos caminos. Uno es la salvación, otro es la perdición, que es lo mismo que estamos encontrando en la Didache. Dice, de suerte que ustedes no podrán obrar como quisieran. Si se dejan guiar por el Espíritu, en este caso, lo que viene de lo alto, ya no estarán sometidos a la ley como tal, una sola ley a rajatabla, como lo querían hacer ver los fariseos. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué es lo que proviene de la carne? Mire bien que Justo L. González en la Didache decía, hacía referencia a lo que era la mentira, el vicio, la hipocresía y la avaricia, casi lo mismo que dice el apóstol Pablo sobre lo que es el camino de la carne, que son fornicaciones, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicería, odio, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, este reino de Dios es el camino que también dice aquí la Didache, ese camino de la salvación. En cambio, o sea, el otro camino, que son fruto del Espíritu Santo, es que lo contrario, que son cualidades que deben cumplir los cristianos. También, mire bien, lo mismo, tanto epístola paulina como la Didache, y que también sigue trascendiendo el umbral del siglo XXI, al cual estamos llamados, invitados todos los cristianos de cualquier denominación, son lo que es la caridad, en primer lugar, y la Iglesia Católica siempre ha hecho mucho énfasis en eso. Mire que es doctrina paulina, porque siempre los apologistas dicen, no, solamente Pablo habla de la fe, no, solamente Pablo habla de la justificación, no, solamente Pablo habla de la gracia. Mire bien aquí también. Eso depende de lo que es la exégesis bíblica, y lo estamos haciendo sin necesidad de meternos a morfología, simplemente lo que escuetamente aparece en cualquier Biblia. Pone en primer lugar el apóstol Pablo lo que es la caridad, lo que es la alegría, la paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Estas
son las cosas que no condena ninguna ley. O sea, aquí vemos entonces, como decíamos, la acotación que estamos haciendo tanto de la palabra de Dios como la didaje. Sigue explicando el doctor Justo L. González la segunda parte, que aquí hay algo muy importante también, del capítulo 7, el capítulo 10, contiene una serie de instrucciones litúrgicas, o sea, sobre la liturgia. El término liturgia en griego es acción de gracias, o sea, la forma como los cristianos eran sus cultos, sus reuniones, y vamos a mirar a ver también por qué es importante. Después también, aunque no a esa misma par, lo que era también ya en vez del día sábado, lo que es ya el domingo, el Day Domino, el primer día de la semana, en que los cristianos se reunían también por lo que era la fracción del pan. Aquí eso también lo podemos cotejar con muchos otros documentos también de este mismo periodo histórico de la iglesia primitiva. Y más importante es el capítulo 7, trata de lo que es el bautismo, batisein en griego, algo que para la iglesia católica es un sacramento de iniciación cristiana. Para algunos cristianos, en sus denominaciones, con todo el respeto, ellos piensan que el bautismo es solamente un rito, es solamente algo que no tiene la trascendencia como para es la iglesia católica. Y la iglesia católica se apoya, como decíamos acá, tanto en la Biblia como en la tradición cristiana. Veamos a ver si los católicos, lo que hemos profesado y que usted puede encontrar en el catecismo de la iglesia católica, que es nuestro manual de instrucción, usted puede mirar que el catecismo también tiene todo al final, no solamente todo un compendio tanto de citas del Antiguo como el Nuevo Testamento, de documentos eclesiásticos, de concilios, de encíclicas, de bulas papales, sino también el catecismo cita la didaje, cita el Pastor de Hermes, cita la epístola de Bernabé, cita la epístola de Clemente Romano, la epístola de Ignacio de Antioquía. O sea, todo está completamente relacionado, completamente estructurado, y usted lo puede, si no me cree a mí, puede usted hacer sus propias investigaciones y se dará cuenta que no les estoy mintiendo. Porque el bautismo, dice, ha de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, invocando a las tres personas de la Trinidad. Además dice, y esto ya no aparece, esta instrucción ya no es tanto bíblica, porque la fórmula trinitaria, nosotros lo podemos mirar en Mateo 20:19 también. Si nosotros vamos a lo que es ya el prólogo del Evangelio de Mateo, el primero de los tres evangelios sinópticos, escrito por este discípulo de Jesucristo también, que era publicano, el extenso, con 28 capítulos también, fechado también más o menos casi a la par también, desde los años 60 a los años 80 también, y algo que quiero que ustedes comparen, porque si nosotros vamos a hacer, lo voy a hacer solamente de esta Biblia católica, pues ustedes lo pueden investigar, en lo que es la introducción de lo que es el Evangelio de Mateo. También muchos eruditos, tanto católicos como evangélicos, también coinciden de que este Evangelio, aquí lo dice también en la introducción, en la Biblia latinoamericana, dice, este Evangelio, dice de origen, con toda probabilidad este evangelio fue escrito en una comunidad cristiana en la que habían cristianos de origen judío y griego, tal vez lo mismo que pueda haber sido la de Agé. Y algo muy importante, tal vez en Antioquía también, la misma región, una región también que tiene mucho que ver con la de Agé, Antioquía de Siria, donde posiblemente también la de Agé. O sea, ahí vamos a mirar a ver por qué. ¿Qué tiene que ver también el Evangelio de Mateo, muy especialmente también con la de Agé? Porque puede ser el mismo lugar de origen en que ambos escritos se formaron. Uno en el canon neotestamentario y la de Agé también en lo que era pues los inicios de la iglesia cristiana primitiva. Dice, en el momento en que el sumo sacerdote Ananías hizo apedrear a Santiago, el obispo de Jerusalén. Entonces los cristianos son excluidos de la comunidad judía, ya no son protegidos por las leyes romanas que autorizan a los judíos a que no sacrificaran a las divinidades romanas, y un poco más tarde serían perseguidos por Nerón entre el año 64 y 65. O sea, más o menos la fecha, tanto de la de Agé, que puede haber sido escrito en Antioquía de Siria, coincide mucho con lo que aparece también al final de este evangelio sinóptico, inspirado por el Espíritu Santo,
palabras propias de Jesucristo que toma este discípulo, como decíamos en Mateo 28, 19, la ordenanza que da Jesucristo sobre lo que es el bautismo. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué podemos concluir ahí más mirando a ver? Dos cosas, o sea, la relación directa que puede tener, eso es especulativo, pero pues también lo estamos haciendo con una base histórica también, que puede haber tenido tanto el Evangelio de Mateo como la de en ese mismo contexto. Puede haber sido también que a la par también sea una tradición oral y que haya sido también tanto el Evangelio de Mateo, al igual que la de después, pasado por escrito. Lo importante es que tanto en este libro canónico o el Evangelio de Mateo, como en este libro que ellos consideran histórico, que también la Iglesia Católica le da ese mismo soporte, pero también mucho más importante porque también hace parte de nuestra doctrina, en lo que es también la tradición. Lo que sí podemos analizar y lo que sí podemos mirar es que es la misma fórmula, es la misma, y eso también derrumba lo que son los unicitarios, que sectas salidas del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos, esos sectas neopentecostales que también bautizan en el nombre de Jesucristo, que niegan esas mismas corrientes heréticas que después la Iglesia Católica las persiguió, desde el siglo II, III, los modalistas y los praseas y todas estas corrientes antitrinitarias. Entonces, lo que sí podemos mirar a ver es que los primeros cristianos bautizaban con la fórmula que dejó Jesucristo consignada en el Evangelio de Mateo. Y sigue diciendo justo L. González, porque esa no es la única indicación, porque sigue diciendo también de lo que aparece en el capítulo 7 de la EAG, dice: para este bautismo debe utilizarse agua viva, o sea, agua corriente, es decir, agua que corra en un río, como fue bautizado Jesús en el río Jordán. Pero aquí hay unas indicaciones que no están en la Biblia y que nos ayudan a comprender también el pensamiento de los primeros cristianos, que es lo mismo que la Iglesia Católica siempre ha profesado sobre lo que es el bautismo. Pero de no haber esta, también puede usarse otra agua cualquiera. Y en casos extremos, dice, escasez de agua, el bautismo puede ser administrado por infusión, o sea, o aspersión, derramando agua sobre la cabeza, solamente un derramamiento de agua sobre la cabeza, 3 veces, el mismo rito que conserva la Iglesia Católica hasta nuestros días, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el más antiguo de los textos que se menciona el bautismo por infusión. Mire bien que lo que dice justo L. González es lo que usted puede mirar y usted puede analizar y puede comparar del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora me pregunto es, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es entonces? Si somos Babilonia la Grande, si la Iglesia Católica es tan falsa como muchos de esos apologistas nos quieren hacer ver, ¿por qué no contradicen a Justo L. González? ¿Por qué no pueden contradecir a la Didache, que es un documento histórico, como estamos hablando de la época de lo que es el siglo I, donde aún todavía vivían el apóstol Pablo, especialmente el apóstol Juan y muchos de los otros apóstoles que no se mencionan en los escritos sagrados, y que podemos ver la relación directa sobre lo que es la misma fórmula bautismal? Eso será muy interesante que si ellos quisieran responder o analizarlo, porque aquí estamos dando las pruebas. Y también eso podemos analizar también cómo había sido el bautismo en Pentecostés en Hechos 2, 37 al 42. No sabemos si fue por aspersión o sumersión, o también el bautismo del carcelero con su familia también en la noche, que aparece en Hechos capítulo 16, 25 al 34. Esas citas bíblicas se las dejo de referencia. El capítulo 8 sigue en la página 27 de este libro, Historia abreviada del pensamiento cristiano. El capítulo 8 distingue a los cristianos de los hipócritas, es decir, de los judíos, en dos cosas. O sea, y ahí vamos también ver cómo ya los primeros cristianos se fueron distanciando, aunque fueron considerados inicialmente como una secta, la secta de los nazarenos, y que después se les llamó como cristianos también, como decíamos, en Antioquía de Siria. Pero vemos también cómo tanto
el cristianismo como un nuevo pacto, como una nueva alianza, como la iglesia de Jesucristo, se va desviando también de los judíos en dos cosas, como dice aquí, en el ayuno y en la oración. O sea, ya estamos hablando, como decía, de costumbres litúrgicas. Los hipócritas ayunan el segundo y el quinto día de la semana, mientras que los cristianos deben ayunar en otras dos ocasiones. En cuanto a la oración, los cristianos se distinguen de los hipócritas orando 3 veces al día la oración del Señor. Y vemos bien que se nombra a los judíos como hipócritas, sobre todo lo que era la rama de los fariseos, los puros, los que se consideraban los santos, los que se consideraban los que eran los custodios de la ley mosaica y que el mismo Jesucristo los condena en los evangelios. Vamos a mirar que lo que dice la Didache lo podemos también nuevamente demostrar con la palabra de Dios. Vamos a hacerlo también inicialmente, porque quiero hacer mucho énfasis, porque me parece importante, el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, verso del 5 al 8, lo que es conocido como el Sermón del Monte, la doctrina, pues, el resumen de la doctrina cristológica que aparece en este Evangelio sinóptico, capítulo 6, verso del 5 al 8. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo sé lo que digo, ellos han recibido ya su premio, pero tú cuando reces, entres en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Eso es lo que aparece también una referencia de Mateo capítulo 6, del 5, vamos en el verso 7, cuando piden a Dios, otra vez, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oigan, no solamente los fariseos, sino también los paganos. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y también sobre lo que es el ayuno, porque son muchas citas bíblicas, pero vamos a hacer, de hecho, he querido hacer unas referencias también en otro evangelio sinóptico. Esta es en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso del 11 al 12, también vemos la misma analogía doctrinal. Dice también en la parábola del fariseo y los publicanos, nuevamente Jesucristo nos dice esa misma relación. Dice, el fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Y mire bien lo que decíamos de la Didache: ayuno 2 veces por semana y le doy la 10ª parte de todos mis entradas. Entonces ahí vemos también cómo la misma Didache doctrinalmente son las mismas amonestaciones que también aparecen tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es el ayuno y la oración. En la página 28 continúa justo el González, los capítulos 9 y 10 junto al 14 han sido, este también es muy importante, no solamente el bautismo, sino aquí viene también otro tema también crucial que es también base de lo que es la doctrina de la Iglesia Católica desde los primeros siglos del cristianismo. Dice, ha sido objeto de amplias controversias, pues es difícil determinar si se refiere a lo que era el ágape. ¿Qué era el ágape? Aquí mismo lo dice, una especie de comida fraterna que celebraban los cristianos primitivos, o a la Eucaristía, del término griego Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. De hecho, este texto parece ser anterior a la distinción entre el ágape y la Eucaristía, que todavía se hallan unidas en una sola celebración. Así, aunque en el texto se hable solo del vino y del pan, también se nos dice que los que participaban han de saciarse. Quiero hacer mucho énfasis porque dice también sobre lo que era el ágape, sobre la Eucaristía. También cualquier persona puede hacer un análisis. También los textos neotestamentarios, sobre todo lo que vamos a ver en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo también, capítulo 11, 17 al 34, no especifica muy bien, pero ya después la Iglesia Católica, con la autoridad que tiene, delegado el primado de Pedro también, que decían que yo niego el primado de Pedro, las llaves que se le da, la autoridad de atar y desatar, y esa misma autoridad
que vinieron después de algunos de los obispos de Roma. Eso también lo he demostrado muchas veces. Ustedes pueden mirar los diálogos que yo he tenido con Salvador Barragán, el último también que hablamos sobre los gnósticos también. Entonces hablamos de los docetistas también, expliqué mucho también la autoridad de los primeros obispos de Roma. Esa misma autoridad de la iglesia primitiva, porque en esa época no habían todavía las iglesias cristianas que vienen de la Reforma Protestante, fue la iglesia católica después del siglo, finales del siglo I, siglo II, que ya también lo que era el ágape y la Eucaristía lo dividieron. Y prevaleció como culto divino de los cristianos lo que es la Eucaristía, que es la misma forma como la Iglesia Católica celebra hoy en día, liturgia de la palabra y la liturgia de Eucaristía también, esas dos grandes compendios, y que también aparece también otro documento muy importante que es del gran apologista Justino Mártir, ya hacia el año 155, que escribió al emperador Pío sobre también esta misma celebración. Por eso es que es importante todo eso. Analizar lo que dice la Biblia, analizar también lo que dicen estos libros históricos, aunque para los evangélicos pues no le dan la trascendencia que le da la Iglesia Católica, pero para nosotros sí, lo estoy haciendo como un teólogo católico. Entonces veamos a ver también esto del ágape y la Eucaristía también aparece muy unido, aunque ya también se podría hacer una exégesis mucho más amplia, pero pues estos son solamente, como digo yo, me gustan hacer solamente pinceladas. Ya después cualquier persona puede hacer una investigación mucho más amplia. Pero vamos a ver 1 Corintios capítulo 11, verso del 17 al 34, donde dice la cena del Señor. Y vamos a mirar a ver también que tiene una relación muy directa también en ese mismo contexto histórico, pero que después lo que es el ágape y lo que es la Eucaristía, cada una tuvo un viraje diferente, y después lo que prevaleció es la Eucaristía. Dice nuevamente el apóstol Pablo: siguiendo con mis advertencia como un apóstol, no los puedo alabar por sus reuniones. Vamos a ver lo mismo que está, pues son más para mal que para bien. Veamos a ver qué también nos dice el apóstol los cristianos en Corintio, en Asia Menor. En primer lugar, según me dice, cuando se reúnen como iglesia, o sea, como los fieles de ese entonces, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrán que haber fracciones para que así se destaquen las personas que son probadas. Ustedes pues se reúnen, pero ya no en comer la cena del Señor. Vamos a ver la cena del Señor también con el ágape aquí. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras a unos pasan hambre, el otro se embriaga. Esas eran también las advertencias de estas mismas entre lo que era el ágape y lo que también esas mismas a veces se hacían. Esas comilonas a veces terminan en borracheras, y también va muy unido. Aquí está diciendo lo que es tanto el ágape como la cena del Señor. En ese mismo contexto que estamos hablando de lo que es la autoridad del apóstol Pablo. Después, la Iglesia Católica, como decíamos, con la acción del Espíritu Santo, destacó la Eucaristía, y ya lo que es el ágape fue pasando a un segundo plano hasta que después perdió esa misma validez. Continúa el apóstol Pablo: no tienen sus casas para comer y beber. ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? Esto no. Yo he recibido del Señor, aquí vuelvo otra vez a la idea central sobre lo que es la cena del Señor para el apóstol Pablo. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, eso quiere decir el término Eucaristía, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la vean, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada uno que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando algo muy importante: la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, la parucía, el encuentro final escatológicamente hablando, porque eso también, la parucía, lo que los primeros cristianos pensaban sobre la segunda venida del Señor, también aparece en la didaje, como lo vamos a ver más adelante. Por tanto, dice en el versículo 27 de 1 Corintios 11, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente peca, como algo que es desviado, contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ven la solemnidad, la reverencia, la importancia como el apóstol Pablo habla sobre lo que es la cena del Señor, y también intrínsecamente ligada a lo que es el ágape. Cada uno pues examine su conciencia
y luego podrá comer el pan y beber de la copa, o sea, estar de una manera pues digna para recibir estas especies del pan y el vino representado en el cuerpo y la sangre del Señor. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación del cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados por este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Nuevamente aparece lo del ágape, pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Entonces, otra vez, vemos la relación exegética, también tanto lo que era el ágape con la Eucaristía, como dice en 1 Corintios, capítulo 11, del 17 al 33, con lo que aparece también en la didaje. Por eso que me parece tan fascinante hacer este estudio a la par. El capítulo 14 sigue el mismo libro de Justo L. González, otra vez tomando a colación la didaje. Es de especial interés porque en él se habla de esta celebración como sacrificio, pero esto no parece referirse al sacrificio de Cristo, sino a la comunión como sacrificio que los cristianos presentan ante Dios. Ya vemos que también todo estas mismas cuestiones doctrinales sobre el ágape, la Eucaristía, también que aparece en la primera de los Corintios por el apóstol Pablo, después la Iglesia Católica, los mismos jerarcas fueron los que fueron también dándole el matiz y sobre todo la prevalencia de lo que era la Eucaristía. Eso ya después cualquier persona también en el mismo catecismo de la Iglesia Católica también les puede explicar todo lo que estamos hablando aquí, tanto el sacramento del bautismo como el sacramento de la Eucaristía. La tercera parte, la didaje, que comprende capítulo 11 al capítulo 15, es una especie de manual de disciplina. Los capítulos 11 al 13 se ocupan de problemas que crean, aquí viene otro tema muy interesante, que crean que los falsos profetas. ¿Cómo pueden distinguirse los falsos profetas de los verdaderos? A esto también la didaje responde que el profeta se le conoce por su actuación. Si un profeta pide dinero, algo que también está muy de boga, mire bien, si un profeta pide algo que también es muy común en algunos pastores, no todos, pero algunos pastores también, de lo que es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la abundancia, el evangelio de las cosas materiales también, que se vuelven como lobos rapaces, mire, también condenado también por la didaje, un apetito voraz por lo que es el dinero, con lo que es la palabra de Dios. Si un profeta pide dinero, si manda que sea puesto una mesa para ella de comer, o si no participa, lo que enseña es un falso profeta y, no, mire bien cómo lo califica la didaje, y un traficante de Cristo. Vamos a mirar a ver, ¿qué es un traficante de Cristo para la didaje? Un profeta que pide dinero, si manda que sea puesto en una mesa para de ella comer, o si no practica lo que enseña. Ya veamos también el Espíritu Santo que hablamos en la carta a los Gálatas, es un falso profeta y un traficante de Cristo. Por otra parte, los profetas verdaderos son merecedores de su sustento y la comunidad debe proveerlos, que era también lo que decía el apóstol también Pablo, que también se ganaba también la vida haciendo cestos, haciendo manualidades también. Eso también, ese ejemplo nos lo pone también ese gran apóstol a los gentiles. Ahora, sobre los traficantes de Cristo, que habla sobre los falsos profetas, vamos del mismo Evangelio de Mateo, que me parece que es importante porque creo, en mi posición personal, tiene ese mismo bagaje histórico, como lo veíamos anteriormente, tanto por la misma fecha, mediados de los años 60, 70, y también como su mismo lugar de origen, Siria y Antioquía, o también Palestina. En el Evangelio de Mateo también, en los discursos también escatológicos que da Jesucristo, también en el capítulo 24, verso del 4 al 6, habla sobre este tema de los traficantes de la fe, falsos profetas. Dice así: Jesús le contestó, no se dejen engañar y en mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente.
Si ve cómo dice aquí, traficantes de Cristo, y Jesucristo también dice, van a venir falsos profetas engañadores. Y también en ese mismo capítulo 24, en los versos del 24 al 25, también otra vez el apóstol y evangelista Mateo nos sigue dando una referencia, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Mire bien, lo mismo que dice aquí, traficantes de Cristo, falsos profetas, lo mismo que aparece en la palabra de Dios. Falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. O sea, hay elegidos de Dios, y en esos elegidos de Dios hay buenos profetas, hay profetas del Altísimo, y también hay falsos profetas, falsos mesías, como dice aquí, lo nombra traficantes de Cristo. Dice, el capítulo 15 habla, aquí también viene otra referencia también, ya sobre lo que era la jerarquía eclesiástica. Bien, bien, todos los temas que tiene la DAG. Estamos hablando de lo que era el bautismo, estamos hablando de lo que era la Eucaristía, estamos hablando de los dos caminos, estamos hablando sobre lo que son los traficantes de Cristo y los falsos profetas, ¿no? Porque dice también, aquí vamos a hablar también de la jerarquía eclesiástica, de los que eran los líderes de esa misma iglesia, que aparece tanto también en el Nuevo Testamento como en este importante libro, que, como decíamos, lleva por título también, otro de sus títulos es Doctrina de los 12 Apóstoles, para mirar la preponderancia, para ver la importancia de este documento. Claro que para la Iglesia Católica también tiene un matiz y tiene pues también una interpretación muy especial. El capítulo 15 habla de lo que son los episcopos, o sea, los obispos y los diáconos, que han de ser elegidos por los cristianos, lo mismo que aparece también en los textos no testamentarios, aunque no se explica la relación que estos guardan con los profetas. Ahí vamos a mirar a ver, o sea, se habla aquí también de personajes en la iglesia primitiva, se hablan de episcopos, aquí se están hablando de diáconos y también se habla de profetas. Vamos a mirar a ver eso también. Lo mismo lo vamos a hacer también con la palabra de Dios. Vamos a hacer esa misma relación. Aquí vamos otra vez a las epístolas paulinas. La primera de ellas, y la que hace más énfasis a lo mismo, la misma idea central, es la carta a los filipenses en su prólogo, capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar esta carta también, que son conocidas como las cartas de la cautividad, al igual que la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1, también a otra comunidad de fieles. Ya vemos también lo que Pablo decía a los fieles de Corinto y también a los fieles de Filipo, esas dos regiones, Asia Central, Asia Menor, es lo que hoy en día se conocen como lo que es Turquía y Grecia. Ustedes pueden mirar todos los viajes apostólicos del apóstol Pablo, las regiones, aquí cada uno puede mirar también donde estaba geográficamente situadas. Aquí en la carta a los Filipenses dice carta de Pablo y Timoteo. Acuérdense que apóstol y Timoteo era un episcopo, pero mire bien, primero en importancia Pablo, después Timoteo, siervo de Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los filipenses, a todos ustedes, a toda la comunidad, hasta el laos, los laicos, con ¿quiénes? Con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. O sea, todos estamos llamados a la santidad. Todas las comunidades cristianas se les da el título de santos, pero vemos bien que eran comunidades jerárquicas, eran comunidades donde habían, aquí como lo dicen, quienes lideraban episcopos y diáconos. De hecho, también sabemos que Timoteo era un episcopo, que también primera y segunda de Timoteo, y también la carta a Tito. O sea, todo ese compendio es interesante y es enriquecedor. Pero vamos a mirar también la relación también en ese mismo ambiente y en el mismo contexto histórico también con los que eran los profetas. En esta otra también carta pastoral, la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 20, también dice, también el apóstol a los gentiles, dice, están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles. O sea, la iglesia de Jesucristo está cimentada en el edificio cuya base son los apóstoles y los
profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. O sea, aquí vemos también lo que decíamos, que para esa misma época habían apóstoles, habían también profetas, habían episcopos, habían diáconos, pero vamos a mirar que cada uno tiene funciones especiales, cada uno tiene funciones distintas, pero también complementarias. En eso mismo lo que es la eclesiología, el estudio del estudio de la Iglesia de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28 también aparece algo importante. Primera de Corintios 12, 28 también sobre lo que son también dones, carismas. Dice así también. En primer lugar, en la Iglesia de Jesucristo están los que Dios hizo apóstoles, lo mismo que veíamos también en Filipenses, Pablo, y en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los que hacen milagros. Después los que tienen el don, o sea, carisma, don de curación. La asistencia material también, lo que era el cuidado de las viudas, de los huérfanos, también ese mismo, los anahuín, que eran también desde el Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, esa misma importancia de también las obras de caridad y el cuidado de los más necesitados. También vemos la relación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que es el judeocristianismo. Aquí dice asistencia material, los que administran en la iglesia y los que tienen diversos dones de lenguas. También en Efesios 4:11, que estamos haciendo aquí a la par, en Efesios 4:11 también dice, y dio sus dones, sabemos que es Jesucristo, unos son dones también, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y más. O sea, hay diferentes dones, hay diferentes carismas, hay diferentes misiones, hay diferentes formas de jerarquía. Esa es la forma como la iglesia primitiva se fue formando. Después, ya la iglesia católica, ya desde principios del siglo II, esa misma jerarquía con otro gran personaje como es Ignacio de Antioquía, ya aparecen las tres ramas, episcopos, presbíteros y diáconos. Pero como estamos hablando de lo que es mediados del siglo I, como proceso está esa misma composición y también esa misma importancia sobre lo que es la misma historia de la iglesia primitiva. Pero aquí quiero, porque al final también justo L. González, ya vamos a terminar también, nos dice algo muy interesante sobre lo que es episcopos, también en relación a los profetas. Continúa. La conclusión del capítulo 16 trata del final de los tiempos y de cómo es necesario estar siempre apresivos, o sea, lo que es la parusía, estar siempre alertas sobre lo que era la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo encontramos también en las epístolas de Pablo, en las mismas epístolas juaninas, en las epístolas también petrinas. Se sabe que hasta mediados del siglo II los cristianos pensaban que era inminente, que era muy próximo la venida de Jesucristo. A eso mismo también aparece en la Didache, pero ya sabemos que los tiempos de Cristo, los kairos, el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, pero también sobre estar siempre preparados y sobre lo que era la forma como la visión que tenían los cristianos escatológicamente. Lo vemos también aquí, lo que es ya el epílogo con que se termina el libro del Apocalipsis, que fue escrito un poco tiempo después de la Didache, hacia finales del año 97 o 98, pero que también que se le atribuye al apóstol Juan en la isla de Patmos. Pero si nosotros vemos también a lo que está diciendo aquí la Didache, nosotros vemos también en lo que es el Apocalipsis, dice en el verso 20 y 21 del capítulo 22, el que da fe a estas palabras dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que en arameo es Maranata, ven Señor Jesús. O sea, esa misma proclamación, ven Señor Jesús, es lo mismo que nos dice acá la Didache, como los primeros cristianos también esperaban la venida de Jesucristo. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento cristiano, la Didache es importante sobre todo como expresión de moralismo que muy tempranamente se posesionó de algunas corrientes teológicas. En ocasiones este moralismo cae en el más agudo legalismo. Así, por ejemplo, la distinción entre los hipócritas y los cristianos se basa principalmente en que sus días de ayuno son distintos o en que los cristianos repiten
La oración del Padre Nuestro sabemos que es la oración modelo, es la oración que Jesucristo nos dejó y que está consignada también en el mismo también Evangelio de Mateo, pero aquí quiero también hacer un aporte personal importante, porque aquí dice también que se rezaba el Padre Nuestro 3 veces al día, pero esa norma no aparece en los evangelios. Es por eso que con eso le contestamos a los apologistas evangélicos que no todo está en la Biblia. La Biblia es la primera fuente de revelación sagrada, pero no es la única, porque la DAG también nos dice costumbres de los cristianos también en ese mismo proceso. Iglesia apostólica, porque no estamos pasando el viraje. Algunos dirán no, porque algunos, por ejemplo, como la secta La Luz del Mundo, los mormones, los testigos de Jehová, piensan que la iglesia se pervirtió con la muerte de los apóstoles. Entonces estamos dando también a estas mismas sectas con que la iglesia católica no tiene ningún contacto ecuménico. También estamos hablando de lo que son fuentes de lo que era la historia de la iglesia cristiana apostólica, y que podemos mirar a ver aquí a la par, porque ya que los cristianos rezaran 3 veces al día, eso no aparece en los evangelios. Solamente nosotros vamos a ver en el mismo evangelio de Mateo, capítulo 6, verso del 9 al 15, dejó por escrito otra vez este mismo apóstol y evangelista sobre lo que es el sermón del monte. Dice el Padre Nuestro: ustedes pues recen así, es lo que dice Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Nosotros vemos que en el versículo 9 dice, Jesucristo dice, ustedes pues recen así, y da la oración modelo, pero no dice cuántas veces. Esa, de la forma como los primeros cristianos 3 veces al día, eso ya es una costumbre de los cristianos primitivos que no está consignada ni en el Evangelio de Mateo ni en cualquier otro escrito neotestamentario. Va concluyendo también Justo L. González de entre la página 28 y 29 sobre este interesante compendio de la DAG. Dice, la DAG es también importante desde el punto de vista de la historia, ojo bien, desde la historia de la liturgia, pues sus intenciones referentes ¿a qué? A lo que vimos anteriormente, tanto del bautismo y de la Eucaristía, que son sacramentos muy importantes para la Iglesia Católica. En cuanto a la historia de la organización eclesiástica, vamos a mirar otra vez jerarquía, liderazgo, pastores, quienes llevaban pues la batuta. Dice también Justo L. González, la DAG nos revela un periodo de transición, lo que estamos hablando también, esa misma transición entre el primitivo sistema de autoridad carismático y la organización jerárquica que poco a poco va apareciendo dentro de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? Aquí Justo L. González no lo dice, pero sabemos que es la iglesia católica, es la iglesia que se puede constatar en historia, en la Biblia, en la arqueología, en los documentos de los padres apostólicos. En la DAG son todavía los profetas quienes gozan de más estima, pero ya se va agravando el problema de la dificultad en reconocer la autenticidad de los dones carismáticos, y junto a los obispos y los diáconos, como vemos en Filipenses 1:1. Más tarde, dice Justo L. González, más tarde, o sea, más tarde después de este proceso de la DAG, más tarde también de las mismas epístolas paulinas que veíamos, las cartas de la cautividad, que veíamos también en relación a Filipenses 1:1, a Efesios 2:20, también la Efesios 4:11, dice Justo L. González, más tarde, o sea, la forma como el Espíritu Santo siguió guiando a la Iglesia Católica. Dice, los profetas terminaban por desaparecer y será, dice Justo L. González, concluyendo, la jerarquía que aquí vemos apuntar los que regirán los destinos de la iglesia de Cristo. O sea, sí hay, y señores apologistas que niegan la sucesión apostólica. Justo L. González los desmiente. Justo L. González, que es un doctor en teología, es un gran erudito, es un historiador. Tanto así que esta misma editorial CLIE saca uno de sus libros porque tiene mucho más. Sí habla de una iglesia del siglo I, sí habla de una iglesia que trasciende, sí habla de una iglesia que se fue organizando, sí habla de una iglesia en que hace la distinción entre lo que fue el ágape, lo que es también la Eucaristía, entre lo que fueron dones, carismas con liderazgos. Sí habla también de que después, porque aquí sigue a continuación Ignacio de Antioquía, el que niegue eso, como lo hizo
estos apologistas, veía a Juan Peña, decía, haciendo sus primeros pinitos en morfología de Mateo 16-18, decía que él podía demostrar de que no había sucesión apostólica. Eso no tiene nada que ver, porque no solamente es morfología, no solamente es sintaxis, eso hay que mirar también lo que es exégesis, como estamos viendo acá. Hay que también hacer teología, hay que también hacer todo la historia de la iglesia primitiva con este documento de la Didache y ir mirando cómo es que se fue formando la iglesia de Jesucristo. Que estamos hablando aquí del siglo I. Y vamos a ver acá el bautismo en la misma fórmula trinitaria de Mateo 28-19, que también puede ser por aspersión, que no solamente puede ser por sumersión. O sea, aquí vemos también para la iglesia cristiana también desde los primeros siglos también, y también eso te lo he explicado también con algunos videos con el apologista Salvador Barragán, bautismo de personas adultas, catecúmenos y también bautismo de niños. También veíamos también lo que era, lo decíamos, el ágape, la Eucaristía, lo que eran los falsos profetas también, lo que era la parucía también, como los primeros cristianos hasta mediados del siglo II querían que era ya algo pues a la vuelta de la segunda venida de Jesucristo. También la relación del Padre Nuestro, también desviándose, también haciendo esa discrepancia, como cada fue todo el cristianismo como un nuevo pacto, ya tiene ya un nuevo peso, tiene una nueva organización, tiene un nuevo liderazgo, tiene unas nuevas liturgias. Veamos también los dos caminos que también a la par del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas 4, capítulo 5, verso del 14 al 27, y también continúa acá diciendo justo L. González, lo más interesante es que es importante tanto el bautismo como la Eucaristía, y que también hubo una sucesión apostólica porque esa misma iglesia jerárquica ya fue constituida después, los profetas pasaron a un lado y los episcopos y los diáconos tuvieron liderazgo. Y después Ignacio de Antioquía, hacia el año 116, hace una extensión entre episcopos, presbíteros y diáconos, que también aparece aquí en la página 29 y en la página 30 de este libro de Justo L. González, que también habla de sucesión apostólica. Eso es muy importante porque los apologistas, como nuestro amigo Salvador Barragán, que le mando un saludo, que también es un gran conocedor de esos temas, él niega sucesión apostólica. Aquí le estoy respondiendo, estoy haciendo la invitación también abiertamente, también al pastor Eduardo Gutiérrez, con el cual también he debatido, niega también sucesión apostólica. Le estoy demostrando que sí hay sucesión apostólica, sí hay una iglesia, sí hay una jerarquía, si hay un liderazgo, si hay una unción del Espíritu Santo, y también al señor Juan Peña también, que hizo sus primeros pinitos de morfología en griego, pero eso no tiene nada que ver, porque si solamente nos vamos a quedar con eso, tendríamos que... Mis amables amigos, como siempre es un video público, saludos a todas las personas que en este momento están conectadas, bendiciones para todos por igual, mis hermanos católicos, mis hermanos evangélicos. Este video queda en mi muro, lo paso también a mi grupo de Facebook, Debates Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, y a mi canal en YouTube, videos que se llama, videos que se llama Teólogo Guido Rojas. Y como siempre, si algún apologista de los que nombré o cualquier otro quiere hacer sus propios análisis, quiere también desmentir o también dar otro criterio, lo que dice Justo L. González, que lo leí de una forma textual sobre la DAG, pues puede hacerlo. Por mi parte, demostré nuevamente mi fidelidad a la Iglesia Católica. No soy un hereje, no soy un protestante infiltrado, no estoy haciendo el salto a protestantismo, soy fiel a la Iglesia Católica, lo he mostrado una y otra vez en estos videos. Y mis amigos católicos, bueno, aquí están bases importantes. Y a mis amigos evangélicos que reflexionen, piensen y analicen sobre lo que era la importancia de esa iglesia de Jesucristo. No es la iglesia que funda Constantino, no es el anticristo, todas esas mentiras son solamente perjuicios anticatólicos. Bendiciones para todos, quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.